Vale, buenas tardes. A modo de preámbulo, me gustaría dar las gracias al Comité Científico por la selección de esta propuesta, y una propuesta que creo que sigue un poco la estela de los tres ponentes de este tercer día de congreso y que tiene que ver con la idea de un arquitecto, una arquitectura, y que, como veremos, serán explicitados por Colin Rowe en su artículo sobre la Tourette. En diciembre de 1960, Colin Rowe visitó por primera vez el recién terminado convento de la Tourette con el encargo de elaborar un artículo crítico para la revista Architectural Review. Una visita de 3 días que dio como resultado el texto que apareció publicado en el número del mes de junio del siguiente año. El carácter monográfico de este artículo, unido al análisis in situ que Rowe desplegó del conjunto conventual, lo sitúa como una obra singular dentro de un corpus teórico caracterizado hasta aquel momento por comparaciones basadas en el formalismo analítico y por análisis perceptivos relacionados con la psicología de la Gestalt. Desde un punto de vista cronológico, algunos autores han señalado su regreso a Inglaterra en 1959 y la subsiguiente publicación de este artículo como el punto de inflexión entre dos Rowes muy diferentes. El propio Peter Eastman se sumaba a esta conjetura, apuntando como elemento clave de esta transformación el progresivo rechazo que Rowe experimentó hacia la metodología analítica de tradición conceptual y su favorable disposición para el uso de los mecanismos de la tradición empírica en el análisis arquitectónico. El artículo sobre la Tourette, por tanto, es el único de los escritos de Rowe en el que se aprecia claramente la ambigua dualidad metodológica que mantuvo entre una historia del arte profesional e intelectual y una postura más amateur y perceptual. Dos posturas metodológicas antagónicas que en el campo de la arquitectura fueron promovidas respectivamente por dos libros, Principios de la arquitectura y la edad del humanismo, de Ruth Bitcower, y La arquitectura del humanismo, un estudio sobre la historia del gusto, de Geoffrey Scott. Según Rowe, los dos textos más importantes de teoría de la arquitectura de todo el siglo XX. En la Tourette, Rowe comenzaba su crónica del mismo modo como ya había hecho 10 años antes en Manierismo y arquitectura moderna, haciendo referencia al gran panel en blanco de la fachada de la Villa Swap, un elemento que le posibilitaba realizar una inmediata comparación con la pared norte de la iglesia. Esta fugaz similitud inicial no era casual, ya que le permitía al autor establecer un marco cronológico entre la última y la primera obra de importancia de Le Corbusier, para así poder dar una coherencia compositiva y unidad intelectual al cambio estilístico que el arquitecto experimentó después de la Segunda Guerra Mundial. En el siguiente párrafo, Rowe proponía una segunda comparación, en este caso con la Acrópolis de Atenas. La intención era la de equiparar el modelo organizativo del complejo ateniense con la mecánica espacial del recinto de la Tourette, para acabar insinuando que el resultado era probablemente un comentario absolutamente personal de Le Corbusier sobre el material de la Acrópolis. Esta argumentación se ayudaba de un párrafo compuesto de varias citas extraídas de diversos capítulos de Vers une architecture de Le Corbusier, en los que hablaba de la intrínseca relación que existía entre la planta de la Acrópolis y el paisaje circundante. El primer extracto de esta larga cita hacía alusión directa a la historia de la arquitectura de Auguste Chessy, al ser el pie de foto de una de las imágenes de las que se sirvió el ingeniero francés para ilustrar su lectura experiencial de la ruta procesional de la Acrópolis, esa secuencia espacial
que Sergei Eisenstein tildó como el ejemplo perfecto de una de las más antiguas películas. La idea de movimiento venía insinuada en la imagen mediante la línea discontinua que marcaba el recorrido, y en este tercer aviso Le Corbusier establecía que la arquitectura se manifestaba a través del volumen y la superficie, que a su vez eran determinados por la planta. Si la planta era el generador, el ojo del espectador en movimiento era el encargado de percibir los volúmenes. Una relación de causa y efecto que quedaba reforzada gráficamente mediante las axonometrías extraídas nuevamente del volumen de Choisy. A este preámbulo de Rowe, con connotaciones visuales y de recorrido, le seguía un análisis sustentado exclusivamente en un criterio metodológico empírico perceptivo que era asistido por una detallada transcripción de la experiencia directa que tendría el visitante eventual en su ruta de aproximación hacia esta máquina de emocionar que era la Tourette. La descripción del itinerario o promenade arquitectural incluía comentarios relacionados con la experiencia topográfica del lugar, con la experiencia arquitectónica, con la percepción visual, con la apariencia externa, así como impresiones ópticas de carácter subjetivo, sentimientos individuales y pensamientos personales. Si esta primera parte del artículo representaba para Rowe el modo normal de ver un edificio, para la segunda, el autor proponía acercarse a la Tourette con, y abro cita, un criterio mental totalmente opuesto y absolutamente conceptual. El modo normal de planear un edificio y el único capaz de considerar su razón explícita. Y cierro cita. En esta parte, Rowe rechazaba el programa funcional del conjunto como elemento determinante de la solución definitiva, la cual quedaba supeditada al estilo personal de Le Corbusier. El resultado final, por tanto, era fruto de la combinación de una premisa formal intrínseca a la coherencia estilística del arquitecto unida a una base categorial abstracta. La colisión de esas dos categorías a priorísticas con las condiciones específicas del emplazamiento contenía, según Rowe, la fórmula que daba la razón explícita de la organización formal de la Tourette. En otras palabras, la dialéctica establecida entre la arquitectura y el emplazamiento, entre la formulación de universales y una contraria de particulares, en definitiva, entre el gesto idealista y el veto empirista. A esta razón se le sumaba otra causa inmediata. En la Tourette se habían combinado bajo un mismo volumen dos sistemas estructurales que hasta aquel momento habían ido siempre separados. El esquema estructural de la casa dominó en la zona habitable y el sistema Megaron en la iglesia, una inusual combinación por parte de Le Corbusier, que era la causante, según Rowe, de la anormal experiencia a la que había estado sometido el visitante. Siendo esta la estructura básica del artículo, en 1976 aparecía una segunda versión ampliada en las matemáticas de la vida ideal y otros ensayos, con el título abreviado de La Tourette. Esta comenzaba con una nota extraída del primer libro publicado de Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, y la cita hablaba del problema de la superficie y la profundidad, y situaba la idea de escorzo como el caso límite donde se fundía la simple visión con el acto puramente intelectual. Bajo esta perspectiva, el artículo de la Tourette no consistía únicamente en un análisis de un edificio de Le Corbusier, sino que expresaba el posicionamiento teórico de Rowe respecto a la metodología de análisis arquitectónico. Del mismo modo que Ortega, la propuesta de Rowe planteaba un punto de vista integrador que enriquecía la propia disciplina de la crítica de la arquitectura al unir bajo un mismo techo los postulados de Scott y Bidkower.
Rowe salvaba el dilema visión-intelecto, negando la oposición entre estas dos diferentes maneras de entender la arquitectura, una superficial basada en impresiones y una intelectual fundamentada en conceptos. Impresión y concepto, dos términos inseparables, se convertían juntos en la fórmula para entrar en la realidad de la arquitectura de Le Corbusier. Una polivalente postura metodológica que no era casual, al dar respuesta, en primera instancia, a las cualidades personales del arquitecto que la había diseñado. En opinión de Rowe, y abro cita, Le Corbusier es uno de los pocos arquitectos que no ha suprimido las exigencias de la sensación ni del pensamiento. Siempre ha mantenido un equilibrio entre ambas. Este es su mensaje más evidente, y precisamente por eso, en él, el argumento conceptual jamás acaba de proporcionar un pretexto suficiente y siempre ha de ser vuelto a interpretar en términos de los apremios perceptivos. Y cierro cita. Esta actitud conciliadora se hace más comprensible en esta segunda versión ampliada de la Tourette, donde los párrafos extraídos de diversos capítulos de Vers une architecture se incrementaban. A los apartados, 3 advertencias a los señores arquitectos, la planta y arquitectura, pura creación del espíritu, se le sumaba el de arquitectura, la ilusión de las plantas. 3 capítulos procedentes del bloque académico del libro, en los que Le Corbusier insistía en la idea de que la arquitectura era a la vez sensación y pensamiento. La cita proveniente de este último capítulo hacía referencia a la pasión de Le Corbusier por las paredes y su consideración del suelo como una pared horizontal. Esta teoría respecto a la equivalencia de planos, que convertía el edificio en una especie de dado, le permitía a Rowe, nuevamente, liberarse de las limitaciones a las que habían estado sometidas la metodología idealista y la metodología empírica. Un complejo andamiaje intelectual que le llevaba a afirmar, como conclusión final, que la Tourette no podía ser tratada como un edificio intelectualista al no contar con la cerebralidad típica de Garches. En la Tourette, los estímulos visuales persistían por encima de los intelectuales y abro cita, no haber una unidad de concepto y disponer de una planta que parecía contener una flagrante violación de cualquier consistencia lógica. Y cierro cita. El artículo sobre la Tourette, por tanto, se presenta como el texto en el que se evidencia más claramente la intención de Rowe de esclarecer el dilema evidente que surgía del libro de Le Corbusier y que ya había sido anunciado una década antes en su artículo Manierismo y Arquitectura Moderna. Y esta consistía en la incapacidad de definir una actitud frente a la sensación. La enorme importancia que Le Corbusier otorgaba al contenido intelectual de la arquitectura entraba en conflicto directo con el valor que asumía la parte sensorial en su propio discurso. Si bien la arquitectura era invención plástica, establecer relaciones que emocionan, también esta era especulación intelectual, enunciaba un pensamiento. Esta falta de jerarquía e indefinición de Le Corbusier imposibilitaba a Rowe dar una respuesta adecuada al significado de palabras como reconfortante o correcto, al poder ser interpretadas indistintamente desde una perspectiva idealista o desde un punto de vista sensorial. Esta ambigüedad entre sensación y pensamiento que Rowe vio en 1950 en Le Corbusier se interpretaba en 1978 como una actitud de equilibrio inherente al propio arquitecto. Del mismo modo que Le Corbusier entendía la arquitectura como una invención total que depende exclusivamente de quien la diseña, el perspicaz Rowe planteó en este artículo que las herramientas de análisis arquitectónico que nos harían comprender las complejidades de la Tourette eran aquellas que daban respuesta al estilo absolutamente personal de Le Corbusier. Como ya apuntó Ortega, las cosas reales están hechas de materia o de energía, pero las cosas artísticas, como el personaje de Don Quijote, son de una sustancia llamada estilo. Cada objeto estético
es individuación de un protoplasma estilo, así el individuo Don Quijote es un individuo de la especie Cervantes. Gracias.